Buenos días, bienvenido a este nuevo webinar. Mi nombre es Alejandro Gómez, integrante del equipo de mercadeo de Sainet Latinoamérica, y hoy aprenderemos cómo se relaciona la macroeconomía con las finanzas. Descubriremos por qué es tan importante conocer el comportamiento de nuestro entorno económico. Para ello, el profesor Gustavo Machado, economista especialista en políticas económicas y con una amplia trayectoria profesional e integrante del equipo de formación y crecimiento, nos compartirá información vital que nos ayudará a entender y a enfrentar el impacto de los fenómenos económicos en las organizaciones. Así que recordemos mantener nuestros micrófonos silenciados durante la actividad. En el caso de encender las cámaras, hacer uso adecuado de ellas y manifestar todas sus inquietudes en la caja de chat. Sin más preámbulos, profesor Gustavo, podemos comenzar. Muy buenos días por tan generosa introducción, Alejandro, y a toda la comunidad de SAIN con la que hoy tenemos el privilegio de compartir esta actividad. ¿Por qué nos interesa analizar el comportamiento del entorno económico para observar y efectivamente poder responder de manera adecuada al impacto que va a tener este comportamiento sobre nuestras organizaciones? Bueno, pensemos en cualquier fenómeno particular que se produzca en el ambiente. Por ejemplo, supongamos que efectivamente tenemos un olor molesto o que efectivamente se produce una situación que está fuera de nuestro control. Bueno, sin duda alguna, eso va a impactar en el primer caso sobre nuestra salud, en el segundo caso sobre nuestra conducta. Lo mismo ocurre con la salud financiera de las organizaciones. Eventos que ocurren fuera de ella, pues evidentemente van a afectar su desenvolvimiento. Y por eso la idea de mirar el impacto del entorno macroeconómico y fundamentalmente de las variables macroeconómicas sobre la cotidianidad, sobre el quehacer diario de las organizaciones. Por eso, en primer lugar, vamos a definir cuando hablamos, a qué nos referimos cuando hablamos de macroeconomía, y sobre todo pues cuando hablamos de los fenómenos macroeconómicos fundamentales. O sea, cuando hablamos de macroeconomía, nos estamos refiriendo pues a la rama de la teoría o de la ciencia económica que se encarga de estudiar los fenómenos que afectan al conjunto de la economía. Ejemplos de esos fenómenos: la inflación, el desempleo y el crecimiento económico. Y, por ejemplo, hemos podido observar cómo en conferencias anteriores, pues el tema del impacto de la inflación sobre nuestro quehacer cotidiano, pues ha implicado o ha generado pues un interesante de intercambio de opiniones que en el día de hoy la idea es profundizar. Ahora, para focalizar aún más este impacto de los fenómenos macroeconómicos sobre nuestra cotidianidad, entonces vamos a empezar detallando o efectivamente precisando el alcance de estos términos. Cuando hablamos de crecimiento económico, ¿a qué nos referimos? Bueno, crecimiento económico es un proceso sostenido a lo largo del tiempo en el que los niveles de producción, los niveles de actividad económica aumentan constantemente. ¿Y por qué nos va a interesar efectivamente estar pendiente de la evolución de los niveles de actividad económica, de los niveles de producción? Bueno, porque efectivamente
Cuando los niveles de actividad económica se incrementan, cuando el nivel de actividad económica se incrementa, pues efectivamente eso suele traer como consecuencia para las organizaciones a las cuales nosotros le prestamos servicios, aumentos en sus niveles de venta. Y por supuesto, eso implica mayores posibilidades para nuestra comunidad, pues efectivamente de ampliar sus actividades. Ahora, ¿qué ocurre cuando efectivamente el nivel de actividad económica disminuye? Bueno, eso suele estar asociado a una disminución en los niveles de venta, o suele implicar la disminución en los niveles de venta de nuestros clientes, y como consecuencia de ello, pues coloca o aparecen limitaciones importantes para el crecimiento de nuestra comunidad. Otro fenómeno del que debemos estar muy pendientes, que debemos analizar, que debemos estudiar, es la evolución del desempleo. ¿Y qué vamos a entender por desempleo? Bueno, el desempleo es el fenómeno representado por la imposibilidad por parte de una fracción o de un segmento de la población económicamente activa, es decir, de la población con disposición y capacidad de trabajar, de obtener un puesto de trabajo. ¿Y por qué esto afecta nuestra cotidianidad? Bueno, porque en la medida en que es más alta la tasa de desempleo, pues esto está implicando que hay una mayor cantidad de agentes económicos que no está recibiendo remuneraciones salariales, y por supuesto esto va a implicar menores ingresos para los hogares, disminuyendo así su capacidad de consumo. Mientras que en la medida en que disminuye el nivel de desempleo, esto significa que las organizaciones están contratando más personas, la masa de remuneraciones salariales en la sociedad está creciendo, los hogares están recibiendo más ingresos por concepto de salario, y eso al final se va a traducir en mayores posibilidades de consumo para la familia y en consecuencia mayores posibilidades de ventas para nuestros clientes. Y eso para nosotros es muy importante, porque debemos recordar que nosotros no solo somos simplemente, o no solo estamos llamados a jugar el rol de asesores técnicos, contribuyendo pues de manera importante con la instalación del software administrativo, sino que también tenemos la posibilidad, en la medida que efectivamente nos formamos, nos preparamos, de convertirnos en asesores en una mayor cantidad de áreas de los clientes que efectivamente, o con los clientes con los cuales nosotros efectivamente trabajamos. Y esto nos lleva al análisis, y una vez comprendido, pues, o realizada pues, una breve descripción de los dos primeros problemas macroeconómicos, entonces entramos al tema que en los últimos años, o al fenómeno macroeconómico que en los últimos años, pues ha tenido mayor impacto en nuestro quehacer cotidiano. Es efectivamente el tema de la inflación. ¿Y qué entendemos nosotros por inflación? Bueno, inflación es el fenómeno representado por el aumento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios que se comercializan en una economía. ¿Y por qué decimos que efectivamente este ha sido el fenómeno macroeconómico que en los últimos años ha impactado en mayor medida nuestra cotidianidad? Bueno, porque hemos visto como, por ejemplo, las divisas extranjeras las divisas están efectivamente teniendo un rol importante, creciente en nuestras transacciones cotidianas. Y ese fenómeno tiene lugar, o esa situación tiene lugar,
cuando durante mucho tiempo efectivamente la economía experimenta una tasa de inflación elevada. En otras palabras, pues, la moneda nacional empieza a enfrentar competencia en materia del cumplimiento de las funciones básicas del dinero proveniente de otras monedas. Y entonces esto nos lleva a repasar qué vamos a entender por dinero y sobre todo cuál es el rol que cumple el dinero, pues efectivamente en las transacciones que realizamos de manera diaria. Entonces lo primero que tenemos que recordar es que dinero es todo aquello que goza de aceptación general para el pago de bienes y servicios. En otras palabras, efectivamente, que cumple con la función de medio de pago, de medio de cambio. Nosotros podemos adquirir bienes y servicios si entregamos a cambio dinero. Y además de cumplir esta función, la otra función que cumple es que efectivamente el resto de los bienes y servicios podemos expresar su valor en términos de dinero, es decir, funciona como unidad de cuenta. Cuando nosotros efectivamente queremos establecer el precio de cualquier producto, lo expresamos en términos de dinero. Entonces, recordando este concepto y entendiendo además que este concepto ha venido evolucionando con el paso del tiempo, producto de los avances tecnológicos. Por ejemplo, si ustedes toman un texto de teoría económica de décadas atrás, pues en lugar de aparecer esta definición de todo aquello, le diría que es todo objeto, porque efectivamente, pues, el dinero tenía, el dinero que se utilizaba con mayor frecuencia tenía de alguna manera una expresión tangible, bien sea a través de un producto o bien a través de la forma de moneda de billete. Pero hoy en día, pues los avances tecnológicos han generado que básicamente el dinero hoy, pues lo podamos observar a través de impulsos electrónicos. Efectivamente se manifiesta a través de impulsos electrónicos. Entonces podemos ver como, por ejemplo, cuando nos piden la confirmación de un pago, lo que uno enseña es, por ejemplo, la imagen o la foto del depósito, la imagen digital del depósito realizado. Entonces, entendido eso, recordamos entonces cuáles son las tres funciones básicas del dinero. Medio de cambio, es decir, utilizamos el dinero para realizar nuestras transacciones para adquirir bienes y servicios. Unidad de cuenta, en donde básicamente lo que queremos transmitir es que el precio de todos los bienes y servicios se debe expresar en términos de dinero. Y reserva de valor, es decir, que podemos atesorar dinero para utilizarlo posteriormente. ¿Por qué tratamos de refrescar estas funciones del dinero? Porque en los últimos años en Venezuela, las divisas y particularmente el dólar, pues efectivamente están cumpliendo de manera creciente estas funciones. Y bueno, efectivamente esto genera para el manejo de las finanzas de las organizaciones una situación compleja, porque tenemos, pues en términos prácticos, una dolarización de hecho más no de derecho. Es decir, en la práctica la economía está dolarizada, pero efectivamente desde el punto de vista formal, la moneda sigue siendo el bolívar. Y por supuesto, los requerimientos regulatorios, el cumplimiento de las leyes, está basado pues, en la premisa, además de carácter constitucional, según la cual el bolívar pues, es nuestra moneda de curso legal. Y eso, por supuesto, genera complejidades pues, para
el adecuado funcionamiento de las organizaciones y para nosotros, pues, como prestadores de servicios en las organizaciones, a las organizaciones, en el sentido, pues, que siempre debemos cumplir, como nos recordaba el doctor Alberto, con los mandatos, con los requerimientos legales, y al mismo tiempo, pues, debemos tratar de aplicar nuestro conocimiento, pues, para que las organizaciones funcionen lo mejor posible en medio de este panorama. Ahora, ¿por qué hablamos de una economía que en la práctica está dolarizada? Bueno, porque existe un indicador que es la proporción de los depósitos que se encuentran efectivamente denominados en monedas extranjeras en nuestro sistema financiero. ¿Cómo se interpreta este indicador? Si efectivamente 15% o menos de los depósitos totales se encuentran denominados en moneda extranjera, pues estamos en presencia, pues, de una economía que en la cual las monedas extranjeras no están jugando un rol importante. Y en el caso concreto de Venezuela diríamos, pues, que efectivamente el proceso de dolarización, si este indicador estuviera por debajo del 15%, pues no sería relevante. Si el indicador se encuentra entre 15 y 30%, pues estaríamos hablando de una economía moderadamente dolarizada. Ahora, ¿cuál es el caso venezolano? ¿Cuál es la situación de Venezuela desde finales de 2018 hasta la fecha? Que, como podemos ver en la gráfica, pues desde finales de 2018 hasta la fecha, más de la mitad de los depósitos totales en Venezuela, pues se encuentran denominados en moneda extranjera. Es decir, nuestra economía está dolarizada de hecho. Entonces, entendiendo ese contexto o esa situación que efectivamente ocurre en nuestro entorno, este indicador que es de carácter macroeconómico, que a su vez es consecuencia, pues, de un fenómeno macroeconómico, es decir, que durante estos años experimentamos altas tasas de inflación. Entonces empezamos a detallar qué vamos a nosotros entender por finanzas y cómo efectivamente podemos ajustar, pues, el manejo de esta área tan vital para todas las organizaciones a este panorama macroeconómico previamente descrito. Entonces, el primer punto que debemos entender es que cuando hablamos de finanzas en una empresa, en una organización, nos estamos refiriendo, pues, a la obtención y gestión de los fondos que necesita la empresa, la organización para sus operaciones, y a los criterios que utiliza la empresa para el manejo de dicho fondo. Ahora, por ser un tema vital, esencial para la buena marcha de la organización, pues, lo usual es que las organizaciones cuenten con un departamento o con una dirección dedicada específicamente al tratamiento de los temas financieros. Entonces, por ejemplo, nosotros acá en SAIN Latinoamérica tenemos a nuestra apreciada licenciada Anabel Leal como líder en el tema, y ya efectivamente ella nos dio información bastante relevante en la conferencia que tuvo la gentileza de compartir con nosotros, cuando nos hablaba de la ecuación contable. Y empezaremos a ver cómo efectivamente la información generada en esa conferencia va a tener relevancia, pues, en este manejo cotidiano de las organizaciones. Entonces, ¿por qué decimos que tiene relevancia? Bueno, porque como habíamos explorado previamente o habíamos analizado previamente durante la conversación referida al cuadro de mando integral,
En realidad, las organizaciones y particularmente las empresas que tienen fines de lucros se establecen con el fin de generar un excedente económico, pues una ganancia que permita a sus propietarios, además de satisfacer las necesidades de su familia, también proyectar el crecimiento de las empresas. Entonces, fundamentalmente, a la hora de realizar procesos de planificación, pues el tema financiero es vital. Se arranca desde la esfera financiera, se establece una meta o una aspiración de ganancia. Para que esa meta o aspiración de ganancia pues tenga lugar, va a ser necesario que efectivamente contemos con una determinada proporción o segmento de clientes en el mercado. Para poder conquistar esos clientes va a ser clave que se desarrollen un conjunto de procesos internos en nuestras organizaciones y, por supuesto, para que esos procesos internos tengan lugar, pues nuestras organizaciones deben contar con integrantes que tengan habilidades, competencias y, sobre todo, en el mundo de hoy, en el cual pues el acervo de conocimiento pues crece de manera muy acelerada, la generación de información y de nuevo conocimiento crece de manera muy acelerada, con disposición para aprender nuevas cosas. Y por eso es que efectivamente las actividades pues, de formación y crecimiento pues, son las actividades que van a constituir pues, las bases sólidas del edificio organizacional. Y entonces, obviamente, si nosotros aprovechamos pues, las actividades de formación y crecimiento, tendremos la posibilidad de mejorar los procesos internos. Al mejorar los procesos internos, se abren las puertas para conquistar nuevos clientes y, en definitiva, mejorar el desempeño financiero de la organización. Entonces, recuerden que efectivamente el cuadro de mando integral, la planificación, pues en el caso de esta imagen, se ejecuta, o se planifica, pero la planificación se realiza de derecha a izquierda, pero se ejecuta de izquierda a derecha, y que existe este conjunto de relaciones de causa y efecto entre las diversas aristas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el marco concreto con el que hoy en día nos confrontamos? ¿Cuál es el entorno con el que hoy en día nos confrontamos? Y además, ¿cuál es el marco regulatorio con el que efectivamente hoy tenemos que trabajar? Bueno, en primer lugar, hay que recordar que a finales del año pasado, lo cierto es que en los pronósticos en relación al desempeño económico del año 2023, pues eran optimistas. Pues, efectivamente, la previsión más conservadora de finales del año pasado, realizada por organismos de prestigio, tales como organismos multilaterales o consultoras relevantes, hablaba de un crecimiento de 5%. ¿Qué ha ocurrido en la práctica? Bueno, en la práctica, de acuerdo pues, a entes no oficiales, en este caso el Observatorio Venezolano de Finanzas, en los 2 primeros trimestres de este año, es decir, durante el primer semestre de este año, del 2023, el nivel de actividad económica fue menor en comparación al del año anterior. Pero adicionalmente, y este fue un punto de amplio debate durante la conferencia de nuestro estimado doctor Alberto Rodríguez, en Venezuela tenemos restricciones importantes para poder ajustar los precios. Es decir, es importante recordar que tenemos un decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de precios justos, que en su artículo 31 plantea que ningún margen de ganancia puede exceder el 30% de la estructura de costo del bien producido o del servicio prestado en el territorio nacional.
¿qué implica esto? Bueno, que efectivamente las organizaciones deben tener deben de tener una amplia, robusta capacidad de respuesta para, en el medio de un marco macroeconómico, pues que efectivamente es volátil, que es cambiante, en donde las expectativas, pues efectivamente pueden cambiar de manera relativamente rápida. Y además en una economía en donde tenemos pues este fenómeno de dolarización de hecho, más no de derecho, tengan la capacidad pues de manejar adecuadamente sus finanzas, cumpliendo pues efectivamente con lo que nos plantea el marco regulatorio. Y esto es lo que nos lleva pues a recordar cuáles son los modelos de negocio de SAN. Y como bien lo planteaba el licenciado Ramón Vera y también nuestro buen amigo Alejandro Gómez, que ha tenido un rol importante en la divulgación de efectivamente de esta información, nosotros tenemos tres grandes modelos de negocio. Pues asesoría, con la cual no solo efectivamente consiste pues en la instalación del software administrativo, sino también en la medida en que vamos ampliando nuestro conocimiento en la realización de recomendaciones para el mejor funcionamiento de las organizaciones a las cuales servimos, el modelo financiero, que básicamente está relacionado con la gestión de los puntos SAIN, y el desarrollo de terceros, que implica realizar nuevas aplicaciones que complementen las ya existentes y que fortalezcan pues ese accesorio, esa vitrina de productos que ofrece la comunidad SAN. Entonces, fundamentalmente, estas actividades de formación y crecimiento han tenido como foco ampliar nuestras capacidades de asesoría a nuestros clientes. Y ya en términos concretos, la pregunta que cabe hacerse es, bueno, frente a ese panorama en donde tenemos alta inflación, donde efectivamente la dolarización es de hecho más no de derecho, es decir, las regulaciones pues efectivamente nos exigen que nos manejemos con el bolívar como moneda de curso legal. Y además, cuando estamos observando pues, que de manera súbita, pues efectivamente los niveles de actividad económica están cambiando de comportamiento, entonces la pregunta que cabe hacerse es ¿qué le podemos recomendar nosotros y qué conocimiento está a nuestro alcance para que las empresas funcionen lo mejor posible? Entonces, en ese sentido, recordamos pues esta fórmula del ciclo de conversión del efectivo, que uno pues tiene el privilegio de aprender de la mano de un destacado profesional de la finanza, el profesor Néstor Luis Márquez. Y el planteamiento es el siguiente. Cuando tenemos pues etapas en donde el nivel de precios, la tasa de inflación es elevada, y como ha ocurrido en Venezuela, no solo que es elevada, sino que así lo ha sido durante un tiempo largo, pues efectivamente dar crédito pues, es una práctica pues, que es altamente riesgosa para la organización. Y también resulta muy complejo conseguir proveedores que otorguen crédito. Entonces la clave va a estar
en el manejo del inventario que van a realizar las organizaciones. Fundamentalmente, ¿cuál es el punto vital acá? Que la rotación de inventario sea alta. Es decir, que efectivamente usted cuente en su inventario con productos que se venden rápido, de manera que usted pueda convertir rápidamente ese inventario en efectivo, tenga la posibilidad de reponer ese inventario y realice una nueva venta y así vaya generando ese círculo virtuoso. Y entonces aquí podemos ver cómo se empiezan a conectar los conocimientos que tenemos de conferencias anteriores con nuestra labor cotidiana. Recordamos, por ejemplo, de la conferencia de nuestra apreciada licenciada Anabel, cómo ella nos enseñaba reportes, registros vinculados con la ecuación contable. Y uno de los ejemplos y uno de los asientos que ella colocaba era precisamente dos de los asientos, de hecho, que ella colocaba, era uno, compra de inventario y otro, una venta de inventario. Es decir, la información necesaria para poder calcular este periodo de conversión del inventario, pues como nos lo enseñó la licenciada Anabel, la tenemos en el sistema. Y fundamentalmente, esto lo que apunta es a llegar a la conclusión que SAIN, evidentemente, pues, en la comunidad SAIN somos una comunidad que provee software administrativo a la sociedad, pero que además, efectivamente, con los indicadores que arroja el software, tenemos la capacidad, pues, de generar información útil para la inteligencia del negocio. Y por eso es que hacemos énfasis en el modelo de negocio de asesoría, que como bien nos han indicado conferencistas anteriores, tiene pocas barreras de entrada y un potencial ilimitado de generación de ingresos. ¿Y de qué va a depender ese potencial? De, efectivamente, de nuestra disposición para aprender. En la medida que efectivamente nosotros manejemos más temas vinculados, pues efectivamente a la capacidad, el potencial que tiene el software administrativo, pues nuestra capacidad o nuestro potencial de prestación de servicios como asesores se va a ampliar y en consecuencia nuestra posibilidad de generar ingresos. ¿Y por qué eso es importante? Porque ¿cuál es el propósito final, pues, de esta formación y de esta ampliación, tanto de los conocimientos como del potencial para generar ingresos? Bueno, que cada uno de nosotros pueda desarrollar, efectivamente, pueda concretar sus aspiraciones, sus sueños, y cada vez que crece uno de nosotros, crece la comunidad. Entonces, lo clave acá es efectivamente tener esa disposición, esa capacidad para aprender, la presencia, pues, efectivamente la existencia de esa disposición para aprender nos va a permitir generar mayores ingresos, nos va a ampliar las posibilidades de concretar nuestras aspiraciones y, por supuesto, todo eso se va a traducir en crecimiento para la comunidad SAIN y en la generación de ciertos que van a ser en beneficio de todos, porque efectivamente una de las fortalezas o una de las ventajas de conformar una comunidad es que el crecimiento de uno genera aprendizaje que puede ser aprovechado por el resto de los integrantes. Entonces, punto esencial acá, nuestra capacidad para concretar nuestras aspiraciones
depende de nuestra disposición para aprender. Y aquí efectivamente, si alguna noticia pues podemos señalar con mucha alegría durante este año, es que con esta cumplimos 35 actividades de formación que contribuyen o que tienen esa intención de contribuir de manera deliberada, intencional, a que nuestra comunidad siga creciendo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profesor. Le recordamos que si tienen alguna duda o comentario, la pueden dejar en la caja de chat o prender el micrófono. Vamos a dar un momento para las dudas y los comentarios. Bueno, en este espacio les recuerdo, les hago la invitación al siguiente webinar, que es la semana que viene, el viernes 27. La facilitadora va a ser nuestra desarrolladora, Arelenis Dávila, y nos va a hablar sobre los filtros y búsquedas avanzadas en SQL. Si no han visto los webinars de ellas anteriormente, les recomiendo pasar por nuestro canal de YouTube, que se los estaré dejando en la caja de chat. Muchísimas gracias a Wilmer y a Ramón por tan generoso comentario. Y bueno, imagínense, todo un privilegio recibir este comentario de nuestra muy apreciada licenciada Anabel. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, podemos dar por finalizado este webinar. Muchísimas gracias, profesor, y nos vemos en la semana que viene en nuestro próximo webinar. Muchísimas gracias y seguimos en contacto y creciendo y tratando de generar pues círculos virtuosos para que nuestra comunidad se fortalezca cada día más.